¿Sí? Esto es lo que estaba publicado ya de hace un par de semanas en la carpeta. Lo comenzamos a desarrollar la semana pasada. Es un caso bien larguito. Tiene varias turbulencias de las típicas que aparecen en las pruebas. Entonces, vale la pena hacerlo. La semana pasada, como pasamos un poco materia, no alcanzamos a terminarlo completo, pero ahora lo vamos a completar. Vamos a hacer énfasis en algunas cosas que son las típicas en las que los alumnos se equivocan. Y voy a dejar un tiempo después para que hagan consultas los que quieran hacer consultas de la materia para solemne o del trabajo. I-O-U-E. Lo que sea. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran las particularidades de este? Vamos a hacer un repaso, pero así súper rápido, ¿no? para que se enchufen en lo que estábamos y cuál era el caso. Este era un caso de una empresa que se llamaba Mueble Fuerte, que quería lanzar una línea de muebles súper sofisticada, tecnológica, completamente nueva, y aportaba una serie de datos del negocio en el que estaba, que eran los muebles. Por lo tanto, a partir de ahí nosotros sabíamos cómo se comportaba esa industria. Y habíamos dicho que esa industria crecía al 5,03%. ¿Ok? De ahí venía. Por lo tanto, estimamos las ventas, el director comercial proveía los 2 primeros años de venta y de ahí en adelante había que aplicar la tasa de crecimiento del 5%. ¿Ok? Los 2 primeros años de datos estaban en el texto. Ahí. ¿Ok? 2024-2025. Para los costos de producción o costos de venta, mejor dicho, sabemos que es un 40% porque nos hablan de que el margen de contribución de estos productos sería un 60%. Entonces, si el margen de contribución es un 60%, necesariamente y obligatoriamente el costo directo tiene que ser 1 menos ese margen, que es el 1 menos, de nuevo, 1 menos ese, pero sin el símbolo, ahí sí. Le puse el porcentaje 2 veces y lo divido por 100. Perfecto. ¿Qué tenemos de la distribución? La distribución tenía una pillería, que es una pillería que es difícil que los alumnos la detecten, y es la siguiente. Dice que el costo de distribución es un 4%, históricamente ha sido un 4%, entonces uno tendería a decir, ok, vamos a proyectar este nuevo modelo de negocio, este nuevo proyecto con un 4% de costo de distribución, pero por otro lado dice que los nuevos productos son un 10% más caros. Entonces hay que hacer ese ajuste. Ya no va a ser un 4% porque el precio, la base, va a aumentar un 10%, ¿verdad? Entonces hay que ajustarlo y obtener ese 3,63. El 4% es una relación de ese tipo. Gastaba 4 pesos en distribución por cada 100 pesos de venta. Y ahora el problema cambió. ¿Por qué? Porque ahora los productos cuestan 110. Entonces la pregunta es ¿cuánto representa 4 de 110? Y eso es 3,63%. Exactamente. Embalaje dice que es directamente el 2%, pero la pillería que tiene, que son las cosas que mirando no automatizadamente resolver, es que sobre el costo. En este caso, dice que el embalaje es un 2% del costo de producción o de venta. ¿Okay? Esa es la diferencia. La depreciación se mantiene más o menos constante, porque estas cosas se deprecian a 10, 20 años, ya no me acuerdo, un periodo más o menos largo, pero que excede los 5 años. Entonces tenemos 10 años. Ahí está. Las inversiones fijas, que son las que se deprecian, recuerden que el capital de trabajo no se deprecia, son facturas, gente, cuentas por cobrar, inventario, no se deprecian. Y el activo fijo sí, en 10 años. Tenemos gasto financiero. ¿Qué es el gasto financiero? El interés pagado. Y para esa cifra tenemos un cuadro de amortización que es donde nos habíamos quedado pegado la clase anterior. No pegado, si ahí quedamos. ¿Okay? Tenemos un cuadro de amortización donde la lectura del texto nos dice que el banco va a aportar 4.000 millones o les va a prestar 4.000 millones de una inversión total de 6.358 millones, ¿verdad? A una tasa de interés del 6,5%, pagaré en 8 cuotas iguales. Y aquí hay un problema, porque
en 5 y resulta que el crédito no está vivo todavía cuando el proyecto esté haciendo un corte ficticio para su evaluación. Entonces mantengamos eso en mente porque tiene que darse una solución adecuada. ¿Qué otra partida extraña hay? Otra partida extraña que hay es ahorros de embalaje. Por 80 millones en el primer año es un ahorro de embalaje de la matriz, no del nuevo proyecto. Hacer este nuevo proyecto implica que la matriz se va a ahorrar 80 millones mensuales a partir del 2024 y creciendo al 5,03%, porque depende de la venta, a partir del año 2025 en adelante. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿por qué yo debería considerar esos 80 millones de ahorro como una cifra positiva del nuevo proyecto? Y ahí es donde entra el concepto del flujo relevante. ¿Es relevante para el proyecto este ahorro? Si es no un ahorro para el proyecto, es un ahorro para Moverforte, para la matriz. La pregunta que uno tiene que hacerse siempre es, ¿este ahorro existiría sin el proyecto? Moverforte podría ahorrarse 80 millones en el año creciente, a partir del año 2024, ¿se podría ahorrar esa plata en Moverforte si es que no existe el proyecto o no? Depende del proyecto. Depende del proyecto. ¿Verdad? Si depende del proyecto es un poco relevante para el proyecto. ¿Okay? Que ese beneficio después lo va a obtener en la matriz o otra cosa. ¿Verdad? Pero ese beneficio no se podría obtener sin el proyecto. ¿Verdad? Entonces, completamente distinto a la realidad actual de la norma. Si es distinto y se va a producir a futuro, es relevante. Que es el caso inverso, por ejemplo, de los gastos de administración. Las instrucciones del proyecto dicen que los gastos de administración se van a prorratear, que le van a tirar un cierto porcentaje, que es menos del 10%, que sé yo, que el proyecto asuma algo del gasto de administración. Poquito. Pero no corresponde. ¿Por qué? Porque el gasto de administración actual, que eran 900 millones, Moverforte ya lo está gastando. Con proyectos, sin proyecto, Moverforte ya está gastando 900 millones. ¿Verdad? Entonces no es un flujo que le podamos asociar al nuevo proyecto. Si existe el proyecto o no se hace el proyecto, da lo mismo, esos 900 millones se van a gastar igual. Por lo tanto, no son relevantes. Ese concepto de relevancia tenganlo presente, porque son cosas que... Costo hundido es cuando ya está incurrido, ya se está haciendo, por lo tanto, hay nada que hacer, no hay diferencia entre alternativas. Con ese proyecto da lo mismo, ya está pagando la noción. Ese concepto de saber distinguir cuándo un flujo es relevante para el proyecto, para ponerlo en el resultado, o en el flujo de caja en general, es una cosa importante siempre a la hora de las pruebas, sobre todo de la segunda solar en adelante. ¿Okay? Bueno, el impuesto era 27%, la depreciación es la reversa de la depreciación, no es nada nuevo. Las inversiones decía que era 5.000 en máquina, 1.200 costaba la embaladora, el capital de trabajo era 15 días de venta. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué nos está faltando? Bueno, nos está faltando seguir con el flujo de la deuda. Tenemos ya los intereses pagados y ya se rebajaron los impuestos. Y ahora tenemos que decir, mira, en realidad los accionistas no van a ponerse en 1.358 millones, que es la cifra que está acá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van a recibir un crédito de 4.000. Entonces los accionistas van a poner solamente 2.358. Ah, perfecto. Pero a cambio de ese crédito que reciben, van a tener que amortizar deuda. ¿Dónde está la cifra de amortización de la deuda? Tengo que ir al cuadro y ver cuánto es lo que amortiza cada periodo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cómo se desarrollaba este cuadrito, no? ¿El de amortización? Es una tabla de deuda, ¿cierto? ¿Perdón? Es una tabla de deuda, claro, tabla de amortización. Todo. Es que tiene que estar todo, porque de otra forma no lo puedes desarrollar. Sí. Normalmente, no, uno debería para poder desgranar el choclo de la forma que a uno le conviene, de esta forma. Primero la cuota. La cuota
fórmula de Excel, no hay que inventar la rueda, ni aplicar fórmulas financieras, de matemática financiera, ni nada. Hay que copiar la cerquita nomás, punto, se acabó. Sabemos cuánto es la tasa, sabemos cuánto es el flujo de deuda, cuánto nos van a prestar en el banco, ¿verdad? Y por lo tanto cuánto es el saldo insoluto partiendo, haciendo el corte en el tiempo. El año siguiente decimos 6,5% sobre el saldo de deuda es mi interés. 6,5 por el saldo de cierre del periodo anterior es el interés que pago. Pero le pagué 6,57, perdón. Luego la diferencia tiene que ser rebaja de capital o amortización de capital. Por lo tanto, el nuevo saldo que la deuda del banco es el saldo anterior menos lo que amorticé. Ese es el nuevo saldo. Y nuevamente pago el 6,5 por el nuevo saldo, es lo que pago de interés. Pero la cuota es del 6,57 y luego entonces la diferencia es amortización y así. ¿Ok? Entonces voy a sacar la cifra de amortización de ese mismo cuadro, de la línea de flujo de deuda o amortización, como digo yo, ¿no? ¿Verdad? Y aquí hay un problema, porque uno dice, bueno, pero está bien, yo en el año 5 voy a amortizar 511, pero resulta que yo voy a quedar debiendo 1.740 millones al banco, porque termino de pagar recién en el año 8. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay distintas formas de resolverlo, pero la que a uno le cuesta menos entender es la siguiente. Uno dice ya, ok, yo podría considerar que sigue la deuda sencillamente y voy a calcularlo a través de los flujos y no veo esa amortización de capital pendiente, ¿verdad? Pero la otra forma es decir, ok, cerremos la cuenta en el año 5, pongamos el valor terminal, pongamos todo lo que corresponde en el año 5. Entonces, ¿qué faltaría en este caso? Bueno, faltaría amortizar el saldo pendiente, que son los 1.740 millones. Eso es lo que yo tengo que amortizar para cerrar la cuenta completamente en el año 5. Que obviamente coincide con el cierre, con el saldo de cierre del flujo anterior. O sea, con esto yo cerré el año 4. Le debo al banco 2.251 millones. ¿Cuánto le pago en el año 5 si quiero terminar la deuda? 2.251 millones. ¿Qué cosa? La amortización del ejercicio más saldo pendiente. Como tiene nombre. ¿Okay? Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Me perdí en el último número. En el 2251. Sí. Ya, ese es el flujo de deuda, ¿verdad? Recibimos 4.000 y pagamos todo esto todos los años. Sí. Capital, no interesa, el interés está pagado arriba. La última amortización son 511, amortización del ejercicio. Pero dado que estamos haciendo la afección de que cerramos el proyecto en el año 5, ¿verdad? Estamos haciendo varios ajustes para decir, ok, esto es lo que vale y esto es lo que vamos a llevar a valor presente. Tenemos que reconocer que la empresa en ese minuto le debe al banco todavía 1.740 millones. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es decir, ok, hagamos como que le vamos a pagar todo el saldo insoluto al banco. ¿Verdad? Otra forma de verlo es la siguiente, para que a lo mejor te va a quedar más claro. Uno dice, ok, ¿cuánto es el capital que tengo que devolver el año 5 si quiero cerrar la empresa ahí? Bueno, lo que terminé debiendo el año 4. Cuando cerré el año 4, estos flujos se producen el 31 de diciembre de cada uno de estos años, ¿verdad? Cuando cerré el año 4 y comencé el año 5, le debía 2.251 millones. ¿Cuánto le voy a tener que pagar al banco en el año 5 para terminar con la deuda? 2.251 millones. No puede ser distinto, digamos. Si es distinto, hay algo más. Perfecto. Seguimos. Tiene otra particularidad este ejercicio, que es que aquí en el valor de recuperación hay una venta de máquinas. ¿Por qué? Porque la nueva embaladora del nuevo proyecto, la nueva embaladora de productos,
tan eficiente que no solamente va a embalar los productos de un nuevo proyecto, sino que va a embalar todos los productos de Móvil Forte. Y por lo tanto, Móvil Forte en el primer año, eso es lo que dice el texto, puede vender esa maquinaria en un determinado valor. ¿Verdad? Entonces veamos cuál era la condición. Yo me acuerdo, pero está por ahí la cifra. Eran 150 y esos 150 tenían una utilidad de 10. Porque no me acuerdo dónde está escrito eso. Donde veo un 150 me parece. Ya, acá. ¿Sí? Dice, la máquina actual se vendería por 150 millones con ganancia de 10 millones al cierre del año 1. Al cierre del año 1 significa en el año 1. Todas estas cifras que están en el Excel están al cierre del año, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué anotó acá? Uno podría decir, bueno, la ganancia tributa, entonces voy a poner la ganancia ahí, los días ahí. Estaría bien, ¿verdad? El problema es que tributaría y acá yo tendría que poner, ya no podría colocar 150, tendría que colocar 140. Y ya me tengo que empezar a acordar de ciertas cosas. Y si se me olvida, yo a esa le tengo un poco de miedo. Si fuera estudiante no lo haría. Yo haría el calculito como que si fuera un valor terminal. Entonces vamos a colocar aquí valor de recupero por venta en valor actual. Título de regalo, pero no importa. Entonces, decimos valor de venta, ¿cuánto era? Era 150. ¿Cierto? ¿Cuánto tenía de ganancia? Aquí no tenemos que sacar la cuenta de la ganancia, no tenemos que ir a averiguar el valor libro y ver la diferencia, cuánto significa ganancia, nada, la ganancia está dada. Cuando uno lo explica esto, parece más fácil de lo que es. El problema es que cuando aparece una situación como esa en la solemne, el alumno duda. Y dice, no, pero si es que siempre me dan el valor inicial, lo que se deprecia, y yo tengo que ir a calcular el valor libro. Y yo tengo que comparar con el valor de venta para ver si hay ganancia o pérdida. Entonces hay algo raro acá. No puede decir que el profe me diga que lo venden 150 y que tiene ganancia 10. Tiene que haber algo más. Y ahí el alumno se pone a buscar. Y repetir, y se enreda. Y es más sencillo lo que parece. Es solamente eso. ¿Sí? Vender 150 a alguien, cualquiera, y si alguien me va a pagar 150, van a llegar a mi bolsillo 150. Lo único que va a pasar es que el servicio de impuesto interno me va a decir, ok, pero el costo suyo era 140, por lo tanto ganó 10. Esos 10 tributan. ¿Verdad? Entonces, paga impuesto, en este caso, y la tasa de impuesto es 27%. Entonces tomamos menos 27 por la ganancia. Listo. Ahora, pónganse en el caso de que ustedes están vendiendo un cachureo, o algo, no un cachureo, no, qué sé yo, y pagar impuestos. Vendieron el auto de 150, tienen una ganancia de 10 y tienen que pagarle algún impuesto por alguna razón de 3 pesos. ¿Cuánto se quedan en las manos finalmente? ¿Cuánto queda recién? ¿Y la ganancia no? No, la ganancia ya está, es parte del precio. Parte del precio de la ganancia. ¿Está correcto? ¿Sí?
Entonces yo voy a recibir los 150 y en algún minuto, vamos a suponer que instantáneo, pero en algún minuto voy a tener que pagarle 3 o 2,7 en este caso al Servicio de Impuestos Internos Marítimos. ¿Ok? Entonces lo que voy a recibir efectivamente es el precio cobrado menos los impuestos que me va a pedir el fisco. ¿Y qué pasa si yo tengo más de una venta en más de un año? Ventas de activos, distintos vehículos, máquinas, qué sé yo. Bueno, lo mismo, porque con la misma receta solamente que en distintos años. Y si es todos los años, bueno, una línea completa con la misma operación, vendiendo y pagando el impuesto. Pero ahí ya lo puedo hacer con una línea de estado de resultados. Sale más fácil. Perfecto, ¿qué nos queda? Antes de ir al valor terminal, hay una partida bien interesante que está acá, que no está resuelta todavía, del estado de resultados, que la dejamos enunciada el día anterior, la clase anterior, y es el segundo párrafo que aparece acá, que dice, nos trata de explicar que la línea de negocio nueva es tan disruptiva, por así decirlo, es tan vanguardista, que a pesar de que son muebles, no va a canibalizar más que el 1% de las ventas actuales. ¿Qué hacemos con eso? Ventas actuales de la empresa que ya existe. Estamos hablando de la nueva línea de muebles. NLM. O sea, el proyecto genera una pérdida de El proyecto no es que vaya a tener una pérdida del proyecto, el proyecto le va a infligir eso. una pérdida de venta a la empresa actual, a la que ya existe. Y como Una pérdida chiquitita, porque son muebles como muy distintos unos de otros, una pérdida chiquitita de 1% de la venta. Pero habrá que considerarla o no, porque no es una pérdida del nuevo proyecto, es una pérdida de la empresa existente. considerándolo con el mismo criterio de la clase pasada, el ahorro que se hacía, por ejemplo, por el uso de la máquina nueva, eso dependía si se hacía o no el proyecto, y esto también depende de si se hace o no el proyecto. Exactamente. Depende del proyecto, por lo tanto hay que considerarlo. Si el proyecto no se hace, el fuerte no pierde ese 1% de la venta. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando se pierden ventas, se ganan ventas? ¿Qué es lo que realmente estoy ganando o perdiendo? ¿Plata? ¿Mm? ¿Plata? ¿Ingresos? Sí, claro. Evaluaron el 1% de las ventas de Monfort. Los datos de Monfort estaban acá en la segunda página, ¿no? Page. Ahí. Da lo mismo que no funciona. Ya. Esas son las ventas de Monfort que están en el PDF, ¿eh? Son las mismas del PDF. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto es el 1% de la venta? Que no sé cuánto es, 146. Eso es nivel, ¿no? Y eso uno podría suponer que sigue creciendo al 5,03, porque las ventas de mueble vienen creciendo al 5,03. Entonces, no es que va a perder esta cantidad fija y nada más, sino que la proyección con su crecimiento completo. Pues ahí está la trampa. Pero hay otra trampa, que la trampa es finanza. ¿Qué se produce cuando vendo? Costo de venta. ¿Y si no vendo? No hay costo. No hay costo de venta. Entonces, ¿qué es lo que importa? Margen de contribución. El margen de contribución. ¿Ok? Ahí está el margen de contribución.
64,95. Eso es lo que importa. Usted podría sacarlo de otro modo y decir, bueno, veamos el costo, porque me voy a evitar ese costo. Si no vendo, no hay costo. Y ese costo es 1 menos el margen. ¿Verdad? 55,5%. La diferencia para llegar al 100%. Eso, ¿Cómo sacó el margen de contribución, profe? ¿La un fórmula? segundito para fijar esto. Ahí sí. Ya. ¿Cuál es la pregunta? En la fórmula. Pero no olvídese de la fórmula. No, ¿cómo lo hizo para sacar el. Si sé que conceptualmente tenemos que entenderlo. Ya. Lo que quiero dejarlo anotado acá en el Excel, es dejar puesto. ¿Cuál es? ¿El 55,5? El 64,97 es. Ah, eso es por el. Ya. Muchas O gracias. sea, puede llegar de distintas maneras, digamos. La otra manera es que te diga, bueno, el costo es 55,5. ¿Verdad? Bien. Negativo. Costo 55,5 ¿de cuánto? De la venta del 1%. Eso da 81,03. ¿Cuánto es el margen? Bueno, es la suma de esas dos cosas. Como usted quiera hacer. Ya. ¿Ya? Pero eso es con las cifras del 2023. ¿Ok? Las cifras del 2023, pero Móvil Forte va a perder esta plata del 2024 en adelante creciendo al 5,03%. Entonces vamos a poner aquí una partida que dice pérdida de margen del Móvil Forte. Y la cifra base de la estimación sería el margen que nosotros acabamos de estimar, que es más o menos 65. Va a ser respetuoso con la cifra, la vamos a dejar linkeada. Entonces esos 64 representan la cifra que perdería el 2023, que lo va a estar el proyecto. Pero el proyecto sí va a estar en el 2024 y le va a pegar. ¿Cuánto sería la venta? Bueno, los 64, o el margen, perdió 64 por 1 más la tasa de crecimiento de la venta. ¿Por qué? Porque es la misma tasa de crecimiento del proyecto que la de Móvil Forte. Por eso. No perdamos de vista eso. No es que tenga que proyectarlo a la tasa de crecimiento del proyecto. Es porque en esta evaluación específica el proyecto va a crecer a la misma tasa que la empresa matriz. Si fuera distinta, tendría que ocupar la tasa exclusiva del Móvil Forte. ¿Cómo se llama el 69,97? Hola, profe. No está conceptual. Hola, ¿cómo está? Bien. Ahí está. Ay, ese no lo. El margen. Y todas estas cifras están en función de las ventas del 2023, ¿verdad? Pero esta pérdida, la canibalización de las ventas se va a producir en el 2024. ¿Verdad? Entonces, si es pérdida, lo vamos a anotar como negativo. Ya. Y ahora lo que tenemos que hacer es ampliar eso mismo, o sea, todos los años sobre el año anterior va a crecer a un 5,03. Y ahora ya podemos copiar. Perfecto. Aquí. Primero, es relevante porque Móvil Forte perderá ese margen solo si existe el proyecto, solo si se hace. Si el proyecto no se hace, esa pérdida no existe. Por lo tanto, es distinto entre alternativas. Veamos si las fórmulas están tomando bien todos los rangos, porque he insertado cosas. Vamos bien hasta ese minuto.
Ok, tenemos todas las partidas que eran relevantes, teníamos la amortización de la deuda, sabemos que vamos a hacer la ficción de que en el último periodo amortizamos el saldo insoluto completo, los 511 más los 1740, o el saldo del periodo anterior, como quieran verlo. Nos está faltando el valor terminal, calculado como renta. ¿Ok? Entonces, no lo vamos a poder hacer, pero lo voy a dejar comenzado. ¿Qué es esto? Bueno, va a ser el resultado dividido por la tasa de descuento. Y, cáspita-O, no hay. No hay tasa de descuento. Hay que calcularlo. ¿Ok? ¿Cuál será la tasa de descuento conceptualmente que vamos a colocar ahí si estamos evaluando un flujo financiero, el flujo de la inversionista? Ya, ¿y qué más? Tasa de descuento o costo de capital. ¿Qué dice? El Está WACC. bien parado, ¿no? El WACC, ¿cierto? Ha estado bien, escondido, ¿no? Se lo voy a dar un paso, ¿no? Ya. El WACC, porque la empresa está apalancada, ¿no? Sí. Sí. Grave error. Grave, pero gravísimo error. ¿Sería un error porque no conocemos la estructura de capital? Sí la conocemos. Sí la conocemos. O la podemos determinar. A partir de cuánto te prestan y cuánto tienes que invertir. Aunque se lo hila fino, en realidad no la conocen la única estructura. Por eso le decía, por ese concepto de que uno puede encontrarla por la Sí, proporción de te uno encuentro al otro. razón. Sí, te encuentro razón. Así como un estricto rigor, sí sería apropiado decir eso. Muy bien. Está gustando, ¿sí? Está gustando. El No, rojo quiso demostrarse antes de la solemnidad. De pura boca no más, porque Ya, ¿qué tasa corresponde, chiquillos? A esta altura deberíamos todos decir así en forma clara y segura: costo de capital propio apalancado. En la tasa del inversionista, del accionista. Cuando yo uso el RWAC, estoy ocupando el flujo operacional. Porque el flujo que produce la operación tiene dos distintos destinos. Uno, servir la deuda, pagar el interés y amortizar el capital. Por otro lado, pagar el dividendo al accionista. Por eso que ponemos una tasa compuesta entre esas dos fuentes, para exigir ese flujo operacional, un cierto retorno. Pero cuando el flujo es del inversionista, si la plata que queda en el bolsillo del inversionista versus la plata que salió del bolsillo del inversionista, que en este caso debieron salir 6.300 millones y salió con 2.300. Salió bastante menos de lo que debía ser. Y por lo tanto va a recibir también menos flujo. ¿Verdad? Porque va a pagar la deuda, va a tener que pagar interés, va a tener que... Claro, pero comparativamente puso bastante menos inversión. Entonces, efectivamente va a recibir menos flujo, pero puso harto menos. Entonces, no necesariamente es un mal negocio. Puede terminar siendo un mejor negocio apalancado o no apalancado. Precisamente por esa razón. Recibe menos flujo, que va a tener que pagar la deuda, pero pone harto menos también. Entonces, cae el tamaño de la inversión. Cae el flujo, pero cae el tamaño de la inversión. Entonces, ¿cuál es la tasa que tiene que poner de exigencia estos flujos que son los que salen y entran en los bolsillos del accionista? El costo de oportunidad del accionista. Invertir los flujos o su plata en este proyecto, en este negocio, que tiene un determinado riesgo de acuerdo a su realidad económico-financiera. Y que nosotros hasta el día de hoy usamos el modelo de evaluación de activos de capital para hacer esa estimación. ¿Verdad? Costo de capital propio. Entonces, para que nos recordemos,
retorno esperado del equity será qué cosa, una tasa libre de riesgo más un cierto ponderador del riesgo sistemático que le llamamos beta por una prima de riesgo. ¿Sí? Profe, ¿le puedo aumentar un poco, por favor? De inmediato. Gracias. Ya, no lo entendí, ¿no? ¿Que saliera? No, si le puede aumentar, hace un poquito de zoom. Por- Se ve chiquito de allá, pero yo pensé, lo había subido a 140 y pensé que se veía bien. Ahí sí. Ya. Entonces, qué raro. Me había pasado eso antes, ¿no? Cuando lo muestro así se ve symbol y le doy enter y se ve cambio. Mish. Estas son tonteras, no. Ya, no sé qué será. Bueno, pero se acuerdan del modelo, eso es lo importante. Entonces, ¿qué necesitamos para este modelo? Necesitamos una tasa libre de riesgo, necesitamos un beta apalancado, necesitamos una prima de riesgo. Veamos qué tenemos. RF. ¿Qué dice de RF? Da una tabla de valores de referencia. Bonos en UF al 31 de diciembre del 2023 a 5, a 10, a 20, a 30. ¿Cuál elijo? Cuando la curva de rendimientos no es muy plana que digamos, es decir, es creciente o es creciente, está mostrando distintas cosas. Por ejemplo, esta curva es decreciente, es así, ¿no? Mientras más largo el plazo, menor el retorno. Marginalmente, pero menor el retorno. Pasa de 48 a 240, 44, 41, 40. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en la medida que el plazo es más corto, el mercado asume que en los plazos más cortos aún va a haber un cierto grado de presencia de inflación y por lo tanto las tasas van a permanecer altas. Entonces, en ese caso, uno dice, bueno, la condición de largo plazo, con la inflación controlada, probablemente va a tender más a una cosa de este tipo. Se la estoy explicando y enseñando, esto no van a tener que hacerlo a la rueda. ¿Okay? Solamente se lo estoy explicando el por qué. Lo mismo pasaría acá. Acá pasaría, pero quizás pasaría una cosa distinta. A lo mejor estaría pasando que el mercado anticipa que para el largo plazo se anticipa el rebote inflacionario y por lo tanto alza en las tasas de interés. ¿Okay? Cuando es plana, para todos los periodos uno no tiene problema porque da lo mismo cuál elijo, el valor es más o menos el mismo. ¿Okay? Entonces vamos a usar en este caso el de 240, que solamente por una fineza, ¿no? Si usted dice, mire, yo le aplico a toda la de año, porque es la tasa de libre de riesgo de referencia en todos los mercados, ¿verdad? Los papeles de la FED de Estados Unidos, cuando uno quiere medir prima de riesgo, el papel de 10 años, el Banco Central de España, de Europa, el papel de 10 años, eso uno decía, ok, de 10 años, 244, ¿verdad? Y estaría bien, no habría problema con eso. ¿Qué más necesitamos? Tenemos la prima de riesgo. ¿Qué nos dice de la prima de riesgo? Dice que el gerente de finanzas dispone de información de mercado que podría ser útil. Le informa que la prima de riesgo del mercado que han estudiado es de 5,5%, según estimaciones de Gamma en base a Standard & Poor's. Y eso tiene una complicación.
¿Cuál será? Está acercado a Estados Unidos. Está sacado, está en el curso, es el mercado gringo. Pero resulta que el mercado chilensis tiene que pagar una prima de riesgo país por sobre el mercado americano. Entonces ahí la tasa de punto queda coja. Lo estoy explicando nomás, no es que tienen que hacerlo mucho menos. Lo voy a dejar anotado abajo. Sí. Tiene otros problemas también. No es llegar a calcular las tasas de costo de capital. Sobre todo cuando son referencias extranjeras. Ya, el beta, ¿dónde está? ¿Tenemos beta o no tenemos beta? Dice y que el beta o la beta de los activos de este negocio sería de 0,75. ¿Qué significa que sea la beta o el beta de los activos? ¿El riesgo? El del negocio. El del negocio, es decir, está Pero sin apalancamiento. ¿Es así o no? Y eso es 0,75. Significa además que lo voy a tener que apalancar. ¿Por qué? No porque lo diga la fórmula, sino que el tipo se endeudó, la empresa se endeudó, está apalancado. Ya sabemos incluso cómo tiene que pagar la deuda, los intereses que va a pagar. Está apalancado, por lo tanto ese beta hay que corregirlo. ¿Cuál será el leverage para corregirlo? O mejor aún, ¿cuál será la fórmula para corregirlo? Tomada. Rubinstein. Ese. Nunca nos pasaron Rubinstein. Nunca nos pasaron Rubinstein. En el caso mío no nos pasaron Rubinstein. Inclusive el profe Finanza que nos hizo a nosotros dijo que ni siquiera en Harvard lo pasaba. Por eso es que no pasaba Rubinstein. Qué Incluso- raro. ¿Ah? Qué raro, ¿no? Porque uno Sí. ve que los mercados desarrollados, y aquí los procesos más sofisticados de estimación de costos de capital reales en Chile lo Dijo, ocupan, no dijo eso a nosotros. ocupan Rubinstein y ese. Y jamás casi nunca. Y eso nos dijo nosotros que el que quería, tenía PPT, se lo podíamos pedir. Es más, Pero el Rubinstein no le iba a pasar. los procesos tarifarios, ponte tú, de concesiones o empresas monopólicas, cuando se tienen que estudiar los proyectos, cuando tú estudias un proyecto para poder tarificar, por ejemplo, energía eléctrica, tú armas un flujo y dices cuál es el precio o la tarifa que hace el dancer. Porque se supone que como monopolio tienes que ganar solamente tu costo capital, no puedes tener renta excedente. Y la realidad es después los gallos hacen otra cosa. Sí. Pero ese es el modelo y así se hace, digamos, por lo menos en el ejercicio matemático. Tú realizas esos modelos y los gallos hacen un repaso las empresas que se dedican a hacer la asesoría para que se defina y además los organismos técnicos del Estado con todas estas formas. Con ese, Rubinstein, Es que la pregunta, ¿por qué digo esto? Porque a mí cuando estuve en pandemia, el profe, me surgió la misma duda. Dije, profe, pero ya, pero ¿cómo determino el riesgo? ¿Cómo yo determino el riesgo? No, mira, me explicó algo, pero me dijo, ¿sabes qué? Mira, es que no me compliques la vida. ¿Cómo? Que no me complicara la vida, me dijo. Que igual él nos daba la tasa de riesgo, implícita ya por el ejercicio, pero ya analizar el riesgo, cómo se calcula el riesgo, todo eso, cómo analizarlo, era otra cosa, era Rubinstein, y que si quería, nos pedía, él accedía como a darnos los PPT, pero para estudio personal, no iba a evaluar nada, porque dijo que ni siquiera en Harvard lo estudiaban. Así me dijo. Yo creo que sí. Por lo menos en el MIT sí. No, y En Stanford era también. un profe que tenía diplomado, estaba estudiando un magíster, no sé qué. Mira, los no sé diplomados, la cuántas verdad que no sé cuestiones. mucho. Los diplomados los puede ser una persona que ni siquiera hizo la enseñanza media. En la universidad, los diplomados son abiertos. Sí. Así que no, eso no quita ni pone. Pero bueno, la fórmula de Jamás es bastante más sencilla y dan resultados distintos. Dan resultados distintos. ¿Ok? Y como eso no lo han hecho, vamos a ocupar Jamás, se podrían ocupar cualquiera de las otras dos. Pero fíjense que el supuesto de Jamás, yo creo que ninguno de los dos ha dado con, ninguno de los tres ha dado con la fórmula correcta. Porque Rubinstein
Si uno mira la fórmula, uno dice, jamás está sobreestimando o subestimando, depende del enfoque. Y si uno mira a Bernstein también pasa lo mismo. Yo creo que ninguna de las dos fórmulas, yo creo que es un tema que se va a, o de las tres, es un tema que se va a seguir investigando. Lo que jamás dice en su fórmula, aunque no lo diga, es que la deuda es libre de riesgo. Eso es lo que dice, sin decirlo. ¿Cómo? ¿Se abre con azul? No, está bien. Ando como no. Vamos a poner un libre, pásame el azul. Bueno, Guille, salvaste. Eso es jamás, ¿no? Y eso es todos. Lo que me está diciendo jamás es que todo esto no existe porque el beta de las deudas es cero. Al ser cero, todo ese término se hace por cero. Eso me está diciendo. Pero entonces sería cierto que cuando usted paga una tasa de interés de 8% y tiene una componente libre de riesgo, beta de la deuda, por, qué sé yo, en este caso 5,5%, y usted dice, pero el beta de la deuda es cero, entonces todo eso es cero, por lo tanto, el 8% es lo mismo que la tasa libre de riesgo. Y eso no es cierto. Algo así nos explicó, me estoy acordando. Sí, algo así nos explicó el profe. Pues eso es en contra de Hamada, no a favor de Hamada. En contra de Amada, sí. Profe de Socorro Amada. El problema es que esto tampoco es muy convincente, lo de Rubinstein. También tiene sus pifias, digamos. Porque cuando usted obtiene el beta con deuda, tiene que apalancar lo pasa multiplicando, ¿verdad? Y este término lo pasa restando, entonces achica artificialmente el beta del patrimonio. Lo reduce, lo subestima. Entonces termina subestimando el costo de capital propio, como este. Hamada no tiene ese problema, entonces eso juega a favor de Hamada, que no subestima el costo de capital. Pero quizás lo que está haciendo es sobreestimar. Por eso hay que validar estas cosas. Hay que validarlas. Y eso no hay que quedarse nunca con esta respuesta así como, no, es que eso no lo pasa en un cargo ni nada. No es por criticar a un colega, es porque hay que mejor guardarse la reserva y averiguar, buscar. Busquen, por ejemplo, no sé, las tesis de sus colegas de la Universidad de Chile y la Católica, de evaluación de proyectos o de valoración de empresas. Que vean qué ocupan, Hamada, Rubinstein, Essel. Entonces, el beta con deuda, con el señor Hamada, sería como, sería el beta sin deuda por 1 más el leverage, ya sonamos de nuevo. ¿Dónde está el leverage? No está. Tenemos que calcularlo. ¿Cuánto será el leverage? Bueno, ¿o qué es el leverage? Es la deuda partida por el patrimonio, ¿verdad? Deuda partida por capital. ¿Cuánto debemos? Pues suponemos que vamos a ver los 4.000 que nos van a prestar. ¿Y cuánto será el patrimonio si nos prestan 4.000? Son los 2.358. Y le vamos a poner signo negativo solamente para que no nos dé un leverage negativo, ¿verdad? Porque ahí dejamos la embarrada en la fórmula. Y ahí está. Ahí está el leverage. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora sí vamos con el cálculo de
el beta apalancado. Es el beta sin deuda por 1 más el leverage por 1 menos T. Y T es 27%. Tremendo beta. Ya, perfecto. Y ahora vamos a sacar el retorno esperado del equity con la formulita que está acá arriba. Nos vamos a aplicar este mini corcho. ¿Qué sería? Tasa libre de riesgo más el beta apalancado por la prima de riesgo. $11,6%. Perfecto. Lo valora el rendimiento al no voy a anotar, sino que lo voy a dejar linkeado por si acaso. 11,6%. Lo vamos a calcular todavía el VAN, ¿verdad? Porque nos falta el valor terminal. El valor terminal es una renta perpetua sin crecimiento. Podría ser con crecimiento. Vamos a hacer sin crecimiento sencillamente por una cosa de conservadurismo. Pregunta: ¿qué cifra toman para el valor terminal? Hasta ahora dijimos flujo de caja del periodo N o representativo partido por la tasa de descuento. En este caso podría ser electro. ¿Será eso? O podría ser también resultado neto. ¿Por qué sí, por qué no? Si hablamos de flujo, nosotros debiéramos hacer esto. El resultado contable después de impuestos debe ser una cosa como esa, ¿verdad? Y dividirlo por la tasa de descuento. Pero fíjense que aquí la depreciación es bastante más grande que el mismo flujo. Entonces se va a sobreestimar esto. Y hay otro problema, que es un problema que les va a aplicar por igual en cualquier flujo que ustedes tienen. Y es que la depreciación se acaba. La depreciación no es eterna. No es perpetua en los términos de una renta perpetua. La depreciación en algún minuto se acaba, se termina. Se deprecia el año. O sea, le quedan 5 de depreciación. Usted está haciendo una renta perpetua que es infinita. Un poquito sobreestimado, ¿no? Entonces es una buena y poderosa razón para decir no consideremos mejor con depreciación porque vamos a estar inflando mucho el valor terminal. ¿Verdad? Y alguien podría decir, pero esto lo podemos solucionar. Metamos en el flujo que estamos estimando el valor terminal, metamos una partida con una provisión de inversión. El equivalente de inversión para todos los flujos futuros. Ya, ¿y cuánto se te ocurre? Bueno, tengamos un valor parecido a la depreciación. Entonces, por un lado voy a estar sumando la depreciación y por otro lado voy a estar restando la depreciación como que si fuera el prorrateo de la inversión. Entonces, esto converge a un resultado neto después del impuesto. Operacional o resultado financiero. ¿Okay? Entonces, le estoy cambiando un poco la película de que antes hacíamos con flujo, pero ya habíamos hecho antes con flujo puro también descontando los resultados más que el flujo. Entonces vamos a descontar el resultado neto al 11,5. Y ahora, Sin la depreciación, ¿cierto? ¿perdón? Sin la depreciación. Sí, la depreciación. Ahora calculamos todos los flujos y además calculamos el VAN. Fórmula de MA, primer dato que pide, la tasa de descuento, segundo dato que pide, el flujo desde el año 1 hasta el año N, y por fuera le sumamos la inversión con signo negativo. Ahí está.
Creo que sí. Que la otra razón, no sé. La PIB. Perfecto. Renta 7,3 y se te exige 11,6. No acuerdo. También quede negativo, por si acaso. No hay que acostumbrarse a que tienen que dar positivas las cosas. Ya, pero eso para que quede negativo, para que no lleguen eventualmente, se aparece algo como negativo en la solemne, que hay un traspaso de nuevo, que tiene que haber algo que tiene que dar positivo. No, no tiene por qué dar positivo. Así como los proyectos que ustedes están trabajando tampoco no tienen por qué dar positivo. No se evalúa que esté positivo, se evalúa que esté bien evaluado, valga la redundancia, ¿no? Pero puede dar negativo, sin ningún problema. ¿Ok? Eso. Profe, le tengo una consulta abajito, que está esperando que terminara usted. Abajo, en la parte donde ¿Cuánto capital? ahí donde dice el valor de recuperación por venta, ¿Ya? ya. Ahí impuesto puso menos 2,70, 2,7, Sí. y el impuesto no es 27%. ¿Cuánto? El 27% no es un Sí. impuesto. Pero Aquí, ¿cuánto pagas de impuesto? No es la tasa de impuesto. lo puso negativo el 0,97 y lo multiplicó por la ganancia. Ah, no te lo Sí. la cara. Ah, Sí. ya. ¿Qué es lo que paga impuesto? ¿La ganancia? Nada más. No los 150. Ah, ya, ahí quedé con la ya. Vale, profe. ¿Ya? No lo dice, pero tiene un valor libro de 140. Sí, que hay que. Entonces los 150 no son utilidad. Es la diferencia entre los 150, que es el precio de venta, y tu costo, que es 140. Que lo que hablamos la clase pasada. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Entonces, solamente los 10 pagan utilidad. O sea, el impuesto, perdón. Sí. Ya, retengamos el criterio de la relevancia de los flujos. ¿Podría un proyecto impactar en un proyecto en una empresa existente? Si tiene impacto, son flujos que hay que considerar en un proyecto, aunque sea el impacto de la empresa existente. Si antes no estaban, digamos, se van a generar, solamente si hago el proyecto, los debo considerar. Pero si ya pagué algo y ya está pagado, ya está hecho, no hay nada que hacer, y resulta que el proyecto yo no sé si lo hago o no lo hago, no tiene ninguna relevancia con el proyecto, ya lo pagué. Está hundido. No tengo nada que hacer. Sea ahorro o pérdida, que le estoy provocando a otro proyecto marginalmente. Si es un ahorro de costo, lo anoto positivo en el flujo de caja. ¿Por qué? Porque significa que ese ahorro de costo al otro le va a aumentar la base tributaria, va a tener más utilidad y va a tener que pagar más impuestos. Pero es un ahorro de plata, es como que fuera un ingreso. ¿Sí? Se anota con forma positiva. Recuerden siempre que hay también distintas formas de armado. Por ejemplo, este caso del valor de recuperación de la embaladora actual, de los 147 que me estaba buscando recién. Yo le podría, no sé, colocar la parte de utilidad arriba para que rebaje impuestos dentro del estado de resultados y abajo colocar solamente los 140 faltantes. ¿Verdad? Hay distintas formas. En el flujo financiero también hay un video de un caso donde se explica un flujo financiero a partir de un flujo operacional. El mismo caso resuelto de dos formas, está en un video. Entonces desarrolla el flujo financiero tal como este, con un estado de resultado, donde paga los intereses, después vienen todos los ajustes sumando la depreciación, inversiones, pagando o amortizando el capital de la deuda.
¿verdad? Y después desarrollé en otra hoja Excel en paralelo, en el mismo caso, partiendo del flujo puro o flujo operacional y haciendo solamente los ajustes financieros, nada. Nada. Y ahí mostré que ajuste hay que ser para que cuadrar, si la verdad es que cuadre. Los dos tienen que dar el mismo resultado. Y ahí realmente uno se olvida de algunas cosas. Si yo tiro los intereses solamente abajo, no estoy descontando los impuestos. Yo podría, en vez de colocar los intereses arriba, ¿verdad? En vez de colocarlo ahí el gasto financiero, yo podría colocarlo acá abajo. No sé, hacer un reloj y meterlo acá abajo. El problema es que aquí no voy a rebajar el costo. Eso mismo te iba a preguntar. Entonces se va a producir una diferencia. Sí, eso mismo te iba a preguntar. Entonces por eso que en algunas metodologías lo voy a poner como, voy a copiar la hojita para no destrozarla. Ya, aquí hay una versión 2. ¿Cómo sería esta cosa? Chavo gasto financiero. Todo el tratamiento financiero va a estar abajo. Si yo elimino el gasto financiero de arriba, ¿en qué se convierte esto? En un resultado operacional. Antes de impuestos, después de impuestos, lo que sea, pero operacional. Si yo a este resultado después de impuestos le sumo la depreciación, tengo el flujo operacional. El flujo proveniente de la operación, el resto son ajustes, ¿verdad? Lo que deja el negocio, lo que deja la operación. Entonces yo diría, perfecto, bueno, hagamos todo el tratamiento de la deuda aparte. Pongamos aquí que esto es amortización y esto es el gasto financiero o el interés. Entonces, fíjate que tendría que tomar de la misma línea y ahí estaría. Y resulta que ahora el banco pasó a ser positivo. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser esta maravilla? Interesante, ¿eh? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué ajuste podría hacer? Los intereses multiplicados por el descuento de impuestos. Considerar que esto va neto de impuestos, por lo menos el 27, vamos a repetir esto para no agarrar. Pero problema, aumentó más. ¿Cómo puede haber aumento? Punto para solemne. Revisen el video. ¿Ok? Está explicado y lo pueden desarrollar. Todo perfecto. Amortización, gasto financiero. Perfecto. ¿Por qué no cuadra? Revisen el video. Hay dos formas de resolver. Y es importante saber las dos formas. Uno con el estado de resultados y otro es decir, que tengo el flujo operativo o el flujo puro, ¿qué ajustes tengo que hacer para llegar al flujo financiero sin hacer todo este trabajo? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Por qué da positivo? Perdón, lo captaron, si bien lo cacharon. Hay que mascarlo, profe. ¿Ah? Hay que mascarlo. Yo les voy a dar una pista, fíjense acá. Pero un pedazo de vista. ¿Tendrá algo que ver eso? Claro que tiene que ver. Sí.
porque ahora el flujo de resultado operacional creció mucho. Ahí está. ¿Se fijan, no? ¿Qué pasa si lo sumamos? Ahí se va a ajustar un poquito. Estoy sumando bien, ¿no? Se ajustó un poquito, ¿no? 318, 318. Entonces, hay que tener cierto cuidado. Pero se puede, de las dos formas. No es que haya una metodología. Sí. Y el flujo financiero es el mismo flujo del inversionista. Da lo mismo que usted lo presente de una forma u otra. No es un flujo distinto. Finalmente, el flujo del inversionista, la cifra que está acá abajo. ¿Cómo usted llega a esta cifra? ¿Qué orden lo hace? Entonces, la única diferencia que hicimos en esta nueva modalidad es decir, gasto financiero, lo vamos a poner aquí como fórmula. Cobro menos T. Entonces, si se coloca abajo, hay que colocarlo negado dentro. No pasó por el sedazo del impuesto que está arriba en el Estado Unidos. ¿Sí? ¿O no? La diferencia es que arriba no me estoy ahorrando el impuesto. ¿Cómo? Arriba estoy pagando más impuestos, que esa es la diferencia que hay. Arriba te está rebajando impuestos, porque te está haciendo, te introduce a las utilidades que tienes, le estás metiendo una pérdida y estás rebajando la utilidad. Si rebajas la utilidad, paga menos impuestos. Claro. Al sacar el interés de ahí, tu utilidad operacional es más grande y paga más impuestos. Eso lo estoy diciendo. Entonces, al colocar el interés abajo, tienes que colocarle su ahorro también. Entonces, tú podrías haber metido dos líneas. Una línea solamente con los intereses y otra línea abajo que diga ahorro de impuestos por pago de intereses. Con signo positivo. Claro. Y la suma de esas dos líneas te hubiera dado. Es lo mismo. ¿Cómo? Lo voy a subir. ¿Es lo mismo entonces? ¿Mm? ¿Es lo mismo entonces? ¿Cómo lo mismo? ¿Es lo mismo que ponerlo arriba abajo? ¿El gasto financiero? Sí, pues da lo mismo, pero tiene que estar bien hecho. Sí, está bien. Es que no quiero, sé que el proceso tiene que estar bien hecho, pero conceptualmente quiero tenerlo como bien. ¿Sí? Es lo mismo, colocar arriba o abajo, solamente que si lo colocamos arriba, tiene que formar parte de la base tributaria. Después tiene que venir algo que diga pago de impuestos, tanto. Si lo colocamos abajo, ya pagamos impuestos. Por lo tanto, tenemos que hacer el ajuste aparte. No estoy pegando por una menos. Pero ya no pago, o sea, pago todo ese interés, pero una parte me lo voy a ahorrar en impuestos. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí además este ejercicio tiene dos cosas. Uno, una especie de valor de recuperación que normalmente nosotros lo colocamos en el año 5, pero aquí está en el año 1. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el año 1 no puedo deshacer de la actual planta. Pero esto también podría ser una especie de valor de recupero en el año 5. Vendió la planta, recuperó el capital de trabajo, lo típico. La pregunta es, ¿puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Podría ocurrir? Vamos a colocarlo, yo creo la foto, ¿no? ¿Podría ocurrir eso? Que yo tenga, en un caso real o en un ejercicio, un valor de recuperación, así como vendo las máquinas en el quinto año, recupero el 100% del capital de trabajo, pero al mismo tiempo tengo una instrucción para calcular el valor terminal con una renta. En este ejercicio estaban los dos, pero eran cosas distintas, no era un valor terminal, era un valor de recupero entre comillas, de recupero pero de una parte. La venta de la embaladora antigua de la empresa original. Claro. No estoy haciendo el valor de recupero del proyecto. Por eso se podía.
colocar ahí. Lo que nunca puede ocurrir es que pasen estas dos cosas al mismo tiempo. ¿Verdad? Porque son concepciones distintas. En este estaríamos diciendo, mire, hagamos como que liquidamos los activos de la empresa en el quinto año para poder hacer un corte en las cifras que estamos descontando. Eso es un supuesto. Una forma de enfrentar el problema de que el horizonte de evaluación es finito. Este modelo del valor terminal con renta perpetua está diciendo otro supuesto. Entre los dos son incompatibles. Uno me está diciendo que liquido todos los activos de la empresa y me llevo el capital de trabajo para la casa. Y el otro me está diciendo, no, esto sigue adelante de forma perpetua durante mucho tiempo. No va para acá. Hacemos el corte acá, pero sabemos que vamos a seguir. Son dos concepciones completamente distintas. Las dos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y representan cosas distintas. Tiene varias cosas interesantes este ejercicio. Pero este ejercicio, más el video, como que cubre razonablemente bien casi cualquier cosa que le pueda parecer. Yo en la clase anterior le hablaba que esto tenía como en un nivel de dificultad, creo que le hice un mono, no sé si fuera el día, un mono con un nivel de dificultad bajo, máximo, que si yo debe estar por ahí. No es el más difícil, pero tiene hartas cosas que lo hacen enredado, largo, difícil. Ajustes de tasas, ahorros que se producen por otro lado, que son relevantes, instrucciones que me dicen, oiga, considere el gasto de venta, pero en realidad digo, no corresponde. Tiene varias cosas. ¿Cómo, por ejemplo, lo último caso? En el caso del gasto de venta, de administración y venta, había, por ejemplo, una instrucción que decía, mire, aquí se va a prorratear una cierta cantidad de gasto actual, de modo fuerte, que gasta al año 900 millones en gasto de administración y venta, le vamos a tirar al nuevo proyecto una cierta cantidad. Menos de lo que deberíamos, porque para ayudar al proyecto somos bonitos y todo. Pero no corresponde. Aunque la instrucción lo diga, no corresponde. No es relevante, no es un costo relevante dentro del proyecto. Porque como es fuerte, la empresa original se tiene que comer los 900 millones con proyecto o sin proyecto, es un costo hundido. Lo va a tener que pagar igual. Por lo tanto, no le puedo prorratear contablemente costos a un nuevo proyecto, costos que ya estoy incurriendo. Eso no se puede hacer. Eso no se descuenta de nada, va como costo un día desde el principio. Exactamente, no corresponde tirárselo el proyecto fuera. A lo mismo que diga ahí, se debe considerar respecto de la deuda, esto es como, entre comillas, lo más difícil que podría aparecer de la deuda. ¿Verdad? Porque la otra alternativa es decir, mira, un bullet, todos los años pago interés, le hice un ejercicio al principio así sencillo, y al final amortizo el capital. 100% capital el último año. Súper sencillo. Ni siquiera tengo que aceptar la amortización. ¿Para qué? Todos los años repito el interés. Y la otra alternativa sería que alguien diga, alguien ingenioso se le ocurre y diga, ¿qué podría hacer? Amortizaciones iguales. Ya tendrán que desarrollar un cuadro como este. Pero en vez de calcular la cuota, fijar la cuota, tendrían que fijar qué cosa? La amortización. Los 4.000 en 8 años, 500 millones de amortización todos los años. Y ahí calcular el interés sobre el saldo, el interés sobre el saldo, y la cuota va a ir cambiando. ¿Perdón? ¿Pero este va a ser siempre amortización lineal? Te entiendo, no sé si porque mi oído ya no da más, porque le pega a la pantalla. ¿Amortización lineal? Claro. Pero se usa tan poco, eso es la realidad que no. Alguien podría decir, mire, para que la única forma que conozcamos la estructura de capital y el leverage sea constante, claro que aquí me hicieron la observación muy precisa, está bien. Dado que queremos mantener una estructura de capital, es decir, ahí recién podemos decir que conocemos en el sentido de la única estructura de capital, esta deuda no amortiza nunca el capital, paga solamente interés, es un concepto.
más fácil el flujo porque solamente considero interés y no amortizo un capital. O sea, esto es como probablemente lo más complejo. O la amortización lineal, para lo que hay que recalcular. Pero en términos de cálculo no es más difícil. Yo no sé en forma precisa cómo está considerando la profesora Claro el valor terminal, si ya lo está considerando con flujo o con resultado. Yo le he explicado las dos posibilidades y le he dicho cuál es mi preferencia, pero mi preferencia para el mundo real. Para el mundo real de las valoraciones de empresas o valoraciones. Me enfoco mucho más en el resultado. ¿Por qué? Porque esta es la práctica que cuando uno se tira con el flujo de caja se distorsiona nada. ¿Okay? Este sería un caso. Si uno le agrega los 630 de depreciación, pasa al negativo del 318, veamos más cuánto. Tan grande que preguntó la celda. 2806. Ya una vez que era más chica, de un 7,3 a un 33,83. O sea, el impacto es enorme. Entonces es una cifra que hay que manejar con un cierto criterio conservador. Ok, quedo disponible para preguntas. Observaciones. En el caso de, por ejemplo... ¿Qué va a preguntar el largo ahora? No. En el caso de esta tabla, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hubiera sido una deuda tipo bullet? Yo igual tengo que reconocer en el leverage que la deuda es el total de la deuda. Sí. Sí, de hecho te sirve más en bullet. Porque en este caso tú estás amortizando capital todos los años, por lo tanto tu leverage va cambiando todos los años. En realidad no lo conoces. Eso significa no conocerlo. Que todos los años cambia. ¿Ah? Para que uno ocupe el costo de capital medio ponderado o ocupe estas formulaciones, uno está suponiendo que los leverage son constantes. Todos los años. Por lo tanto, la relación deuda-capital se mantiene todos los años. Por eso yo amortizo deuda todos los años no se mantiene. Ah, pero que no se mantiene. Está aumentando la utilidad y está disminuyendo la deuda. Está aumentando el patrimonio y está disminuyendo la deuda al mismo tiempo. O sea, todos los años va cayendo la deuda. ¿Cuándo cae menos? Con un bullet, por ejemplo. Porque ahí la deuda se mantiene. Si los ingresos no me especifican, o si los especificarían... No. No van a especificar. No. O sea, no va a aparecer esa disquisición porque ellos niegan. Básicamente esto la apoyó, no sé si alguien más la hace, de conocer la estructura de capital como condición para ocupar el lugar o el leverage en este caso. En el resto de las ocasiones te van a decir cuánto es, cuánto financia, y tú calculas el WACC o el leverage acá, y nadie le va a revisar eso. Yo voy a hacer eso en financiar todo. Acá no es el tema. Si estuviera dirigiendo una tesis de valoración de empresa o de valoración de proyecto, claro, ahí lo haría. Porque ahí hay que ser fino. ¿No? Pero acá no. Con confianza, ¿no? ¿Qué será mayor? ¿El costo de capital propio o el WACC? ¿Cómo? ¿Qué será mayor? ¿El costo de capital propio o el WACC? ¿Mayor en qué sentido? Valor. Hermosura no va a ser. Valor. Diga nomás. ¿Con el capital propio es mayor? ¿Cómo? ¿El capital propio es mayor? Piénselo, sí, efectivamente. Porque la deuda trabaja impuestos y eso hace que... A nombre no trabaja impuestos la deuda. Y eso hace que el conglomerado entre deuda y patrimonio... Tengo un valor alto, tengo un valor chico. Bueno, el costo medio ponderado de capital tiene que estar al medio. Una cerca de acá,
más cerca de allá, dependiendo de cuánta deuda tengo, pero va a estar en el medio. No es mínimo, pero tampoco es igual al costo de capital propio, hay mucho menos. Porque hay razones por eso. Ah, pero que si yo le meto mucha deuda, que la tasa de interés es más barata, puedo llegar al límite, el costo de capital medio ponderado va a ser igual que la tasa de interés de la deuda. ¿Se puede eso, no? Hay un gráfico que yo expliqué acá. Si se podía o no se podía. ¿Qué es lo que debería pasar? Tengo que hay un punto teórico al que se puede llegar, pero en realidad las tasas que le cobran a la empresa por endeudarse son escalonadas, por lo tanto llega un punto en que empieza a aumentar el costo de Aunque no deuda. sea escalonada, el banco va a decir, oye, está ahí viejito, está ahí más endeudado que el año anterior, más endeudado que el anterior, más endeudado que el anterior, ya no le puedo cobrar lo mismo. Su riesgo va a aumentar, le van a cobrar una tasa de interés más alta, no es llegar a emitir deuda de forma indiscriminada. ¿Y qué es lo que va a decir el accionista? Ah, no, a mí me da lo mismo el riesgo. A mayor riesgo, mayor tasa. Lo que le va a decir el accionista es, apalanca el beta con fijo, y el leverage es más grande, así que mientras más deuda tengo, más grande es el beta del equity, el beta con deuda. Por lo tanto, es más grande el costo del propio. Mientras más deuda tengo, más chica es la probabilidad de que el accionista reciba algo. El accionista tiene un derecho residual sobre la empresa. Es un derecho residual. Se hace de todos los activos sí, solo si es capaz de repagar la deuda. Si no, la empresa, la deuda se paga por los activos. ¿Estaba en lo correcto? ¿Cómo? ¿Estaba en lo correcto? Sí. Sí. Está bien, ¿has estudiado eso? No, me corta atención. Tiene buena base financiera. Puede ser. Es muy probable que no tengan que apalancar y desapalancar. Muy probable. Y si tienen que hacerlo, no va a ser algo más complicado que jamás. No. ¿Okay? Y si tienen que hacerlo, lo más probable es que yo voy a armar alguna fórmula y la voy a poner así. La Jimena no pone problemas tampoco para colocar la fórmula en las pruebas. ¿No? Al final se trata de saber aplicar. No de acordarse, no de memoria. No es una prueba menor. Así que si tiene que aparecer alguna, la vamos a colocar. Porque evidentemente no hay estimación de demanda, se lo ponen en Excel, de esas cosas, ¿no? Haga la regresión, eso ya superado. ¿En el examen van a ingresar? En el examen no tengo idea, no pensamos. Capaz que esta vez lo que la Jimena va poniendo los ejercicios al examen. Puede ser. Así que no lo sé, de verdad. ¿Qué más? ¿Qué cosas podrían estar quedando fuera que no le haya comentado aquí? Los aspectos así como teóricos de la primera parte, no propuse nada de eso. Nada. Los aspectos como estratégicos, que si el tamaño, la organización, el plan de marketing, no propuse nada, ni un comentario de eso. Todos los comentarios tienen que ver con flujo financiero, costo de capital, concepto relativo a eso. ¿Qué es lo que no se ha controlado? Lo que no se ha controlado. Si tienen preguntas del trabajo, aprovechen también. Esto lo voy a dejar subido hoy mismo, por si acaso. Si alguien quiere llegar a revisar la mañana temprano, alguna vez.
cosa podría ser como que salga, que sea compleja? Mira, lo único que le falta a este ejercicio, Eso le iba a preguntar, ¿Cómo? ¿qué le podría haber pasado? ¿Qué le pasar el ¿qué cosa podría haberle faltado a este ejercicio hacerlo como va a ser la más peludo, más largo? Que tuviera, por ejemplo, pues el capital de trabajo, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué no lo veo? ¿Me falta el capital de trabajo? No hay, ¿no? Correcto. Falta, claro. Eso no en el inicio. Le iba a decir, faltó el capital de trabajo. No, el capital de trabajo hay que hacerlo. O sea, está, hasta ahí está, eso está. Pero dice que son 15 días de venta. Y la venta cambia. Así que lo vamos a agregar. Justo le voy a decir que eso se podría agregar como una complicación y en realidad eso habría que hacerlo. Capital de trabajo. Ya, ¿qué dice? Son dividido por 12 y multiplicado por medio mes. O sea, las ventas de un mes multiplicado por medio mes. 58. Perfecto. Y eso lo hacemos para todos los años. Y en el último año, como está siempre mirando, ¿me están escuchando? Siempre el cálculo de capital de trabajo está mirando al año siguiente para saber cuánto tengo que invertir y dejarlo disponible. Como ya no hay un año 6, se pierde siempre. Pero sí que las ventas vienen creciendo al 5,03 todos los años. Por lo tanto, yo puedo ocupar esa misma tasa. Créanme que les va a dar igual, lo vamos a probar incluso. Puedo ajustarlo por esa tasa de crecimiento. Está por acá arriba, en alguna parte. Ya, ahí tengo. Verifiquemos. S dividido por el anterior menos 1. $5,03. Y este no puede coincidir porque los primeros 2 años de venta estaban dados por el director comercial y eran cifras completamente distintas. No crecían al 5,03. Era una venta de 1.400 que saltaba a 1.900. No había un 5,03 de crecimiento. El resto lo van a expresar al 5,03. Así que está bien que apliquemos ese número para calcular el capital de trabajo que va a existir en el año 2000, en el año 5. Y ahora calculamos las variaciones de capital. Las variaciones son las que le pegan a fondo. Bien. Y si el capital de trabajo crece, esa variación tiene que mostrarse como negativa. Un flujo de caja negativo me está pidiendo caja. Ya, ahí está. Y vamos a... Este lo voy a, no voy a hacer esta misma lata en el otro, no es para qué, pero lo voy a arreglar en la casa del otro y lo voy a subir con las dos modificaciones. Ahí sí. Ahí estamos. Profe, disculpe, Entonces, no es que sería que podría ser más complicado que cuando se sabía que hacerlo. Diga. ¿usted podría repetir cómo sacar el capital de trabajo? ¿No? Es que en este caso había una regla, pero no siempre la regla va a ser igual. Ah, ya. En este caso la regla era 15 días de venta. Sí, sí, es Entonces, que... ¿cuánto necesito yo de capital de trabajo para invertir en el año 0? 15 días de venta del año 1. ¿Verdad? Claro. Entonces saco un mes de venta, lo multiplico por la mitad. Ah, Lo ya. divido por 2. Lo tomo las ventas, las divido por 250, lo multiplico, da lo mismo. Ya. O por 365, lo multiplico por Que no había puesto atención. Pues. 15 días de venta. Ya. Ahora, no tiene por qué ser 15 días de venta. O Sí, 80 días de venta. Pueden ser. Es lo que diga el ejercicio. Lo que diga el ejercicio.
Ahí tienen que acordar un poquito de finanzas 1, ¿verdad? No tengo duda, pero sí tengo dos categorías de capital de trabajo importantes: inventario y cuentas por cobrar. ¿Con qué se relacionan las cuentas por cobrar? Para efectos de rotación, de inversión, con las ventas. ¿Y con qué se relaciona el inventario? Para efectos de días de inventario, y eso. Con el costo de venta. Yo podría trabajar con las dos relaciones para definir el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque en el capital de trabajo tengo inventario y tengo cuentas por cobrar, contabilidad. Yo cobro lo vendido y el inventario, ¿de dónde sale el costo de venta? Del inventario. El inventario son las unidades costeadas. Cuando sale del inventario se transforma en costo de venta. Hasta ahora hemos dicho, mire, tantos días de venta, pero podría ser tantos días de inventario, tantos días de cuentas por cobrar, no sé. O otra forma. Yo no les pediría, por ejemplo, en una prueba que hagan el déficit acumulado máximo, porque es una cosa como súper detallada, en la que uno ya hace un zoom dentro del primer año y dice, bueno, ¿cómo van a ser los flujos? Porque en este flujo uno dice, que mira, pasa que aquí da negativo. En este caso el flujo de caja no da negativo, da positivo, pero supongamos que fuera, no es el caso, supongamos que fuera negativo el primer año. Y uno dice, bueno, capaz que de un banco positivo, da lo mismo, que al final da un buen equilibrio. No da lo mismo. Y yo no puedo pasar un año entero con flujo de caja negativo. Significa que no voy a llegar a lo mejor. No voy a llegar a lo mejor. Voy a cambiar un poquito el número. Supongamos que este fuera el caso. Yo tomé mi valor terminal con el flujo de caja, una cosa demasiado optimista, y tengo el primer año negativo. Y me da un BAM positivo, de una DIM extremadamente alta incluso. Entonces eso ya me hace sospechar que hay algo raro, como un negocio que renta 28% cuando su costo de capital es un 11,6%. Raro, grande la definición. Pero supongamos que hacen. Yo estoy equivocado en esto. ¿Ustedes invertirían plata en ese negocio? Si tuvieran la plata, la lógica financiera dice que sí. Pero ¿por qué es importante entrar al primer año y hacer un zoom y determinar el déficit acumulado máximo para establecer el capital de trabajo? Porque resulta que yo no puedo pasar un año entero con caja negativa. Significa que me faltaron a la larga 286 millones. Significa que alguno de mis proveedores en algún minuto me van a pedir la quiebra. Si caja negativa significa que me falta caja, que no estoy generando, que no estoy pagando lo que tengo que pagar. Entonces, por eso que es importante el déficit acumulado máximo para hacer un zoom bien detallado y determinar con mucha precisión cuánto es el capital de trabajo que necesito, de acuerdo al máximo déficit de caja que enfrenta el primer año. Pero eso es más bien para un trabajo largo, el trabajo que están haciendo, una tesis, no vale. No vale. Así que si lo leen, leanlo como concepto, digamos. ¿Verdad? No como cálculo. Profe, pero en todo caso, si, escuchando lo que nos menciona ahora, si nosotros estuviéramos haciendo nuestro flujo de caja y el primer año nos diera negativo y tenemos una alarma ahí. Claro. Claro que sí. Y la pregunta está de cajón. ¿Y qué van a hacer para sortear el primer año? ¿Está positivo acá? No es suficiente. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cuándo lo pregunté el próximo jueves? ¿El próximo martes? Perdón. Interesante.
creativo. ¿Qué otras cosas podrían hacerlo más complejo? Bueno, sirvió en todo caso el ejercicio mental porque una de las cosas que encontré que se podría hacer más difícil era la evaluación del capital de trabajo y en realidad con los datos era algo que perfectamente se podía hacer. Segunda cosa que podría tener, que lo haría más difícil, es inversiones adicionales. Ok, hay un impacto de una venta de una planta vieja, qué sé yo, inversiones adicionales en algún minuto del tiempo, que significan cambiar la decisión. Podría ser que parte de la inversión, las máquinas o la embaladora, tengan distintos grados de decisión. Por lo tanto, no son todos los flujos de decisiones iguales. Se producen en algún momento el corte de una y el sigue corte suave. Podría ser que las tasas de crecimiento de la empresa antigua y de la nueva sean distintas. Podría ser que no tengo los datos para calcular el costo de capital así con la fórmula típica. Podría ser que la instrucción les diga que se piensa que en el quinto año los activos se pueden vender a X plata y que el capital de trabajo se recupera al 95%. Y al mismo tiempo diga, en nuestro párrafo, en nuestra parte, que se espera que los flujos permanezcan constantes y creciendo al 1% sin fecha técnica. ¿Qué hago ahí para llenar esta última celita? Los dos grupos. Hay uno que mejor que el otro, pero hay que tomar una decisión. Podría ser que los costos de los ingresos estén dados en términos unitarios, que no sea sencillamente aplicar un porcentaje a una cifra que ya conozco, sino que en términos unitarios, y hacer los perros y armar la cifra. Tal como están haciendo sus proyectos, ¿cuántas flores tengo que vender? ¿A qué precio? Tanto. Ahí está la cifra. Además tengo que ver a cómo crece. ¿A qué tasa crece? ¿Qué pasa si cambian parámetros a lo largo del flujo? Bueno, haber dos tasas de crecimiento para distintos periodos. Y otra complicación, ¿qué pasa si cambian los impuestos? Podría ser por tramo. Puede ser por tramo. No los quiero asustar con eso, ¿eh? Yo solamente les estoy diciendo que otras cosas podrían, porque ya con lo que aparece en este caso, en este ejercicio, es como uno cubre razonablemente bien las dificultades para una prueba. Entonces la idea es que si miran el video, miran esto, que si yo, miran los ejercicios del ayudante, con eso basta, no necesitan más. Cualquier cosa que le aparezca en una soledad que quede perfectamente contenida dentro del lugar. O sea que miren ahí y miren, Roberto que acá aquí, pero no. ¿Cuáles serían más ejemplos de preguntas teóricas? ¿Qué cosa? Incluso parte del flujo. No puede tomar para formular una pregunta teórica. Por ejemplo, En Finanzas 2 siempre pasaba que había como una pequeña
tenía cierta frase que podía anular todo. Es que los comentes en general son así. Porque lo que exigen es que el alumno no solamente haya leído la materia, sino que la haya comprendido. Que la haya comprendido, para que pueda razonar y decir, ya, ok, esta parte es verdadera, pero lo que me está explicando no es así, no tiene que ser así. Ser capaz de discriminar la información que está dando. ¿Qué pasa con distintas formas de pagar la deuda y de pagar los intereses? ¿Cómo le afectan al valor de la empresa, del proyecto? En algún momento hicimos un ejercicio de ese tipo y expliqué por qué. Los costos están más cargados al inicio que están más cargados al final, aunque sean los mismos costos al final, El tema del tienen un valor impacto del distinto en el banco. y también el tema del valor del dinero en el tiempo. Puede ser la depreciación que se decía al principio, lo que estábamos por mucho. Claro. Puede Si era lineal o acelerada. ¿Perdón? Si era lineal o acelerada. Lineal o acelerado. Al final termina realizando lo mismo, porque si yo no cumpliera, pero el hecho de diferir el impuesto significa que los costos de la gente son más grandes, por lo tanto el impacto en el valor es mayor, impacto positivo. Entonces son conceptos que son ideas financieras que están detrás de los flujos. No solamente materia a materia, digamos, sino que también hay conceptos detrás de estas cifras. Y a partir de ahí salen cosas. Del efecto impuesto, de la posesión, de los valores terminales, de, qué sé yo, de cómo se paga la deuda, de intereses, de cómo le afecta la tasa de interés, o el leverage al costo de capital, el costo de capital, las componentes del costo de capital. ¿De qué costo de capital hablamos? Una cosa que me llamó la atención a mí en la primera solemne, por ejemplo, los alumnos del Pepper y del Diurno hicieron preguntas parecidas así como cómo determinaban la tasa del costo capital de trabajo. Que a mí me llamó mucho la atención, porque eso no existe. Capital de trabajo, lo único que consigue es una palabra, un costo de capital, pero son conceptos completamente distintos. Capital de trabajo, claro, que está ahí en la empresa donde se vuelta, circulando, y que es necesario tener, digamos, para lograrla, para financiar la operación correcta. Comprar materiales, vender, cobrar, pagar remuneración, darse vuelta, como dice el maestro. No tengo plata para dar una vuelta al jefe, así que me tiene que anticipar. No tengo capital de trabajo. El maestro lo sabe, lo tiene clarito. No es broma. Maestro, necesito que levante un galpón, que haga aquí, que cambien el piso, que no sé qué. Ya, jefe, pero yo no tengo capital de trabajo, usted me tiene que dar la mitad. ¿No tiene claro? El tipo tiene que comprar los materiales, tiene que pagar el ayudante, darse vuelta, vender el trabajo, después cobrar, y ahí saca su diferencia. Pero eso no tiene nada que ver con costo de capital, que por así decirlo es riesgo, como el costo de oportunidad de las platas que están invertidas en la empresa, y que tienen tres puntos de vista distintos. El puro es el negocio funcionando sin ninguna distinción que no sea el negocio, ingresos, costos, gastos del negocio. El otro te puede reconocer que las empresas se pueden apalancar y nos interesa saber si el proyecto en forma pura o con el flujo operacional es capaz de pagarle a estos dos aportantes, grandes fuentes de aportantes de capital, que son bancos, instituciones financieras por un lado y los accionistas por otro. Y una tercera visión, que es la que estamos viendo ahora, es finalmente ya le paga a todo el mundo y cómo es para mí, porque soy el accionista, que soy el que me interesa, que está llevando adelante. ¿Cómo es para mí? No me interesa saber si es capaz de pagarle los bancos, quiero saber cuánto me paga a mí por esto. Son distintos flujos con distintas tasas de fondo. Tiene que haber consistencia entre el flujo y la tasa de fondo. ¿Qué más?
recuerden que si les aparecen algunas dudas o quieren aclarar alguna cosa, me envían un correo y yo la verdad que en general a veces pasan un poquito, los veo un poco demasiado tarde, no sé, pero procuro responder. Mándenmelo de la universidad para mantenerlo repartido por todos lados. Eso. ¿Estamos? A mí me gustaría después hacer una consulta, pero aparte de la... ¿Una consulta de interés general o particular? Bueno, también podría ser de interés general. ¿Qué Que sabe? habíamos hecho unos Excel. ¿Cómo? Una clase habíamos hecho unos Excel que iban a tener una nota acumulativa. Que si la persona no venía no era afectada, pero los que venían les podía favorecer o no. No sé si esa nota estará. Ah, tiene razón. Sí, Y que no se las claro, puedo, no se ahí las yo puedo leía- colocar en el terrado, porque en el terrado no puede, tiene que colocar el promedio de los constructores, no puede colocar Ya. notas parciales. Así que- Profe, y sobre eso, pero, perdón, pero ya estamos como en fecha de empezar a colocar lo que ya está. La que quedó era para cachar cómo me había ido en realidad, porque igual tenía... Ah, ¿cómo va a ser? Ya, nota. No, se me... algo así. Es mejor esperar que a uno le va mal y recibir una buena noticia que el revés. No, Pero eran trabajo con soporte en clase, no eran... Ningún trabajo fue del tipo que hágalo solo y pucha puede llegar a una cuestión re mal hecha. Pero ese fue el que usted nos dijo que teníamos como hasta el otro día para hacerlo en la noche. Claro, hay una cuestión que para el tema era terrible fácil y yo me enredé caleta. De hecho, usted me dijo, usted sus Excel son muy extraños. Sí, pero tuvieron toda una clase de soporte. Sí, pero ya no sé. Nada. sobre eso, profe, ¿cuántas notas No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. ¿Cuántos casos hicimos en clase? ¿2? ¿3? No sé. ¿No? en dos casos, tres. Sí, así se me hace. Bueno, vamos a cerrar con lo que tengamos. Y ya tampoco hay mucho tiempo para hacer más. Ya nos queda. ¿Cómo? Déjame subir todo lo que tengo, ver si hay personas que están con una sola nota y veo otro. Porque según yo, llevaron dos notas así de control. Y igual es poco. No, hay más notas. No, hay 2 notas de control, no hay más. No, Tenemos- está el control y está la El de actividad. lectura hay uno que dio como un Ese, pues. Y la actividad? Y usted dijo que la presentación en realidad iba sin nota. Y al menos 2 casos. Tenemos... No tenemos un solo. Tenemos un solo caso. Tenemos un Excel que fue el que enviamos el correo. Claro. Ya, yo tengo 2 casos en la cabeza, no sé por qué. No, Ah, tenemos no, el otro que tiene la cabeza. ¿Qué qué? O sea, depende de la... Ya, déjenme revisarlo rápido. Porque tenía otra cosa en la cabeza. No sé que tengo otro curso en perspectiva. Entonces quedaría, profe, de ser así, solamente uno parcial y aparte el opcional, y con este sería el segundo parcial. Sí, que el tema es qué tiempo lo hacemos. para casa. Como podría ser como que usted lo mande y nosotros lo cargamos. Porque está también la presentación del proyecto. ¿Sí? Y la presentación del proyecto es súper atrincada, no hay más casos. ¿No? Pero creo que Es igual que nos podría servir para estudiar. Ahora pues, se podrían fijar las primeras presentaciones con respecto a... Pues sí, dijo el profe. ¿Cómo? Perdón? Ya dijo el profe de la presentación. Teníamos hasta el 20. No, sí, pues, pero como para empezar ya con una... ¿Cuál? Cuando uno quiera, pues mientras más antes, el profe dijo, mientras más antes, mejor. Dijo hasta el 20, pero el 20 No esperen a es hacer como todo el flexible, mismo día. pero Si alguien tipo, quiere programar su si presentación tienen antes ustedes del como proyecto grupo el antes, día 14, Sí, pues, dale. ya lo Pum. tenemos fácil. Dale. Sí, agendáis con el profe y sí, sí. así es. Porque no podemos hacer todo en un día. Claro. Y profe, también con De hecho, hay gente que ya está comprometida, o por lo menos verbalmente se comprometieron a presentar el lunes. ¿cómo se llama? Profe, Grupo del día. quizá igual sería, para que lo pienses, sí, pero quizá igual sería buena idea que nos mande un caso que nos puede servir igual para estudiar y que se lo mandemos opcionalmente así como una nota de control. Yo creo que la mayoría lo va a querer hacer. Y nos sirve
está publicado, hay un caso que ya está publicado, pero déjame retocarlo un poco, o mirar si es que en realidad sirve, no lo voy a estar haciendo practicar una cosa inútil, que es en la última parte del programa se habla de evaluaciones especiales que en realidad no son creación de empresas, pero están ahí no sé por qué. Pero son como evaluaciones de proyectos de reemplazo, de ampliación. Por ejemplo, esto es un proyecto de ampliación. Una nueva línea de negocio en una empresa existente es un proyecto de ampliación. Pero eso es una nueva línea de negocio, una nueva empresa. Hay proyectos que son de reemplazo. Por ejemplo, el cambio de la embaladora. Este es un proyecto de reemplazo. Y esa es una precuela de este caso. Porque como era una empresa real, digamos, hay una precuela que ya está publicada en la carpeta de búsqueda, que es el reemplazo de la embaladora visto desde los ángulos de la matriz, de la empresa matriz. Déjame echarle una mirada antes. ¿Qué acaso tengo que tocarlo un poco? ¿Y ese podría ser? ¿Eso podría ser? Yo creo que todos estarían de acuerdo porque igual es una oportunidad para subir la nota. Mira, no sé si estarían de acuerdo. Yo sí. Yo me he encontrado con tantas sorpresas acá que no sé si estarían todos de acuerdo. Yo creo que sí. Por último con Vespertino, ¿Ah? por último Es con más, nosotros. te doy firmado que alguien va a ir a reclamar a la escuela porque yo les di una tarea en fecha de solemne. Eso te lo doy firmado. Pero ponga que opcional. Porque ya lo han hecho antes. No, Pero olvídate. después de hacer el No existe el opcional. No se puede dar tarea ni trabajo en las fechas de solemne. Y yo le doy firmado que esa persona que yo haría va a ir. No puede ser para después de la solemne, por último. Queda la semana de la presentación. Que la semana siguiente tienen la presentación, pero podría ser que lo entreguen ahí. Como para esa semana. Si quieren lo hacen ahora para practicar, ¿Y cómo esa fecha de entrega? sin que nadie se entere. Profe, que sea objetivo, que lo mande para practicar, para tener otro ejercicio para hacer. Como que lo mande ahora y la entrega que sea no en esta semana de atrás. Claro que el problema es que nos llegaron 2 semanas más que se van a juntar y lo van a hacer. Se van hasta tomar un trago conversando el caso y me van a entregar todo lo mismo. Y el objetivo es que trabajen, que aprendan, que les sirva. ¿De qué sirve tener una buena nota si se lo copié a alguien o alguien me lo explicó entero? ¿De qué sirve eso? ¿No? Si aquí estamos para cosas que sirvan, para que les sirvan a ustedes. Entonces puedes seguir unos sin notas para A mí no me sirve que tengan malas notas. A mí lo que me sirve es que les vaya bien y aprendan. O como dice la compañera, Pero ahí hasta uno que sea sin nota. ¿Cómo? Como dijo la compañera, hasta uno que sea sin nota, pero que sirva para. O quizás mandárselo a los que les falta nota nomás. ¿no? Es que eso es mejor porque yo creo que me lo No, o sea, a las personas que les falta nota les voy a dar una solución, así que tranquilo con eso. Que yo creo que lo más probable es que lo vamos a hacer así. Ahí cualquier cosa envía un correo. Pero O por último, tendría profe, que ser entregado antes de la solemne. profe, igual el tema de como el caso que sería previo a la solemne, ese dejarlo como opcional para quienes quieren agregar una nota y por último evaluar para subir el promedio global, quizá un control previo al examen o una actividad previa al examen que sea híbrida. Es que ya no hay mucha posibilidad. ¿Pero por qué no puede ser después de la solemne? O Sí, sea, pues, el próximo jueves o la próxima Porque Sí, semana. la ¿qué verdad vas es a que les hacer? sirva para estudiar para la solemne. Porque también Encuentro que es buena idea. la mayoría se va a examen, entonces igual lo más sirve al examen. O sea, Sí, no, quisiera no, igual, no, profe, por eso. que la Todos primera saben ronda eso. de controles igual no estuvo tan buena. O sea, a casi todos les subiría el promedio de control a hacer una segunda actividad independiente de la que usted daría para quienes quieren agregar una nota. Igual, si es previo a la solemne, en verdad es poco tiempo para tener una buena nota. Es Y que tienen si que bien, estudiar para la solemne, oiga, si no son capaces de hacer un mini caso, lo entiendo. Pero o sea, también mejor está la parten a la opción de solemne y que- den el examen, porque Por mi profe que diera las 2 instancias. Yo haría el sí, caso que una previo. cosa, es que una cosa bien, porque también tengo Sí. obligaciones en el día, no solamente hago clases, entonces hago este mismo curso en el día, hago uno en el magíster, y en el magíster han sido casi todas las clases del semestre casos. Casi todas, sin parar. La primera parte de clase de materia y la segunda a rebajar, casi todo. ¿Y eso todo lo que evaluó? ¿Sí? No, relevante. Sí,
Si aquí nos faltó quizás más. Profe, Ah, le podría pedir a la ayudante que lo dice. Sí, profe. Esa es una opción, profe, profe. y si hacemos una votación con los que estamos presentes y en el correo usted pone según lo conversado y votado en clase y todo? No, no. No, eso. No, sí, yo no tengo miedo Acá de. en el Es que profesor. hay que Sí, ser sí. bien redondo para Si a alguien no le gusta, y va a acusar que vaya, si no. Sí, opcional. Es opcional, que quiera, no es opcional. Yo se lo voy a mandar como un caso para preparar la soledad. Las personas que le falten nota, se las voy a considerar. Ya, profe, gracias. Ya, pues. Punto. Y después voy a hacer todo el empeño y mandar un segundo caso general para todos. A la vuelta de Que la cualquiera lo sede. pueda tomar y para que lo revise el alimento. Bueno, bueno, Sí, súper. sí. Con nota de Además, ayuda. yo voy a decir que lo haga él, porque como él ha hecho caso con ustedes, y él ocupaba un estilo distinto, me parece, de casos, revisar unos por ahí, si yo tenía una estructura un poco distinta, bueno, aquí, para que tenga un valor, lo que han hecho la ayudante y todo, que el caso él, lo mande, lo revise y me diga cuál es la nota. Profe, ¿y este sábado de la ayudantía? No deberíamos No. entrar en. En solemne no se puede. Pero No se dentro de la puede. semana no le voy a escribir al pato. Dijo Sobson como que. Yo creo que el pato contesta, ¿no? Sí, sí. Todo eso tiene harta disposición para lo que nosotros estamos. Yo creo que el Siempre pato está como contesta. dispuesto a- Él sabe que yo contesto y me imagino que él también contesta. Si nos ponemos de acuerdo, no tiene problemas. Conectarse. Ah, ¿Sí? Mándame el correo para sacarle la foto al libro de Keynes. Keynes, Sí. que según mi ley es comunista. Es Sí. bueno el libro. Tú querías, claro, querías Qué ser pedazo de libro, el gallo de John Maynard Keynes. el padre de la macroeconomía. Tremendo. Súper buen libro. Padre de la macroeconomía. ¿Estamos? Estamos. Hacia un grupo. Perdón.